Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con toda la tarde. Atención, medidas de último minuto, medidas de emergencia que va a tomar en las próximas horas el Banco Central para contener la corrida al dólar, la corrida cambiaria. La medida que está discutiendo en este momento el directorio del Banco Central y que va a aprobar finalmente es una suba muy fuerte de la tasa de interés para pagar a los depositantes en plazo fijo, para tentarlos a que se queden en pesos, que se queden con los ahorros en pesos y no corran al dólar. Ahora vamos a ver cuáles son los números y también cuáles son las alternativas en medio de la corrida y cómo queda la economía después de lo que ha pasado en los últimos días. En este momento el dólar blue, Claudio, está 460 pesos. 460 pesos, está de alguna manera estabilizando los dólares financieros alrededor de 450, 460 pesos. 450 más. Exactamente, y el dólar blue en esos valores. Y ahora vamos a ver por qué está ocurriendo esto y todo el set de intervención que está jugando fuertemente el Ministerio de Economía, ahora de alguna manera dándole indicaciones directas al Banco Central. Son medidas de emergencia, son medidas de corto plazo que obviamente tienen un impacto sobre la economía real, pero es fundamental en este momento para la política económica, para el gobierno, evitar que se dispare más todavía los dólares libres, que se han acomodado con el ritmo de inflación de este año. Han subido ya los dólares libres desde principio de año 30-35% y es más o menos la inflación acumulada los 4 primeros meses, con lo cual es la clave de tratar de estabilizar la brecha con el dólar oficial en estos valores. Poco más del 100%, pero no se disparen respecto a estos valores porque eso podría espiralizar la inflación y generar todavía más inestabilidad. ¿Cuál es la medida que va a tomar en los próximos minutos? Seguramente se va a comunicar a media tarde el Banco Central después de la reunión de directorio. Es una fuerte suba de la tasa de interés, la suba más fuerte desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández de una sola vez. Y después de que subieron la tasa de interés 3 puntos la semana pasada, ahora sí hay una decisión más concreta de frenar la corrida cambiaria y tener algo más de margen en la maniobra. La tasa de interés va a subir 10 puntos. La tasa nominal anual, que hoy está en 81%, va a subir al 91%. Esta es la tasa de interés de referencia de las LELIQs. Ahora vamos a ver qué pasa con la LELIQ, pero básicamente es la tasa de remuneración también de plazos fijos. De alguien que pone los ahorros en plazo fijo. Bueno, esta va a ser la nueva tasa de interés. Ahora vamos a ver hasta qué monto de plazo fijo lo va a contar Claudio Zlotnik. La tasa nominal anual va a ser ahora 91%, que es una tasa mensual del 7,58%, 7,6%. Y se empieza a alinear con una inflación que en marzo estuvo en el 7,7% y que en abril probablemente esté también en esos valores. O tal vez un poquito más elevada, con lo cual empieza a remunerarse una tasa de interés que está efectivamente alineada con la inflación. Y mirando hacia adelante, la tasa efectiva anual, es decir, si uno tiene un depósito en plazo fijo y renueva el capital de ese depósito más los intereses que mensualmente van devengando, todo eso se va renovando mes a mes, la tasa efectiva anual ya es del 140%. Es decir, esta va a ser la nueva tasa de interés que van a rendir los plazos fijos a partir de que la tasa nominal anual se pone en el 91%. Insisto con esto, la tasa mensual es 7,58, 7,6, hay que compararla con la inflación. También necesitan subir la tasa porque se ha acelerado el ritmo de mini devaluaciones diarias y no puede estar el ritmo de mini devaluaciones diarias por encima de la tasa de interés. Ahora voy a contar por qué. Pero si uno mira hacia adelante, es un cálculo compuesto porque cada vez que se renuevan los plazos fijos con los intereses, eso da una tasa efectiva, que puede ser a 4 meses, a 8 meses o a un año, que hoy está en el 140% anual, con la nueva tasa de interés a un año. Hagamos las cuentas, porque ¿qué busca todo esto? Busca tentar, hay una vieja frase que suele decir el ex presidente del Banco Central, Mario Blecher, que fue presidente del Banco Central de Duhalde en la corrida post-estallido de la convertibilidad, donde obviamente
volaba el dólar, un salto cambiario enorme y había, además de la especificación, tenían que sacar el corralito y el tema era cómo hacer para que no se vayan todos los depósitos en pesos que quedaban en el sistema. No hubo plan Bonex como hubo en el 89 con la salida de la convertibilidad. Y lo que había era tasas voladoras. Y lo que siempre decía Mario Blecher es, bueno, cuando el pánico es generalizado, o el temor, llamémoslo en este momento, hay que tratar que la tasa de interés, que es un poco la codicia, lo que te puede rendir el ahorro en pesos, le gane al pánico. Y eso es lo que están intentando ahora con una fuerte suba de la tasa de interés. Bueno, ¿cuáles son los cálculos para ver si se queda alguien en pesos con el plazo fijo o lo dolariza? De hecho, lo que hemos visto en los últimos días, pese a la corrida al dólar, ha sido una corrida al dólar que ha sido más que nada con pesos que estaban en circulación, algo de caja de ahorro y cuenta corriente que buscaron dolarizarse rápidamente, pero no hubo una movida fuerte de plazos fijos. Y de hecho en los últimos días los plazos fijos siguen estabilizados, lo que es una buena señal, porque obviamente hay más de 20.000 millones de dólares al tipo de cambio libre de plazo fijo. Si llega a correr eso, obviamente el dólar no tiene techo, pero eso no es lo que está ocurriendo, pero quieren garantizarse que en lo que viene para adelante, que es una dolarización, es decir, aquellos que tienen pesos buscando refugiarse en el dólar, además por el escenario electoral, además de todas las incertidumbres que tiene esta economía, que tengan una remuneración mayor y un atractivo mayor para quedarse en plazo fijo y no correr al dólar. Bueno, con esta fuerte suba de las tasas de interés, insisto, 91% nominal anual, 140% efectiva anual, que ojo, es lo que proyecta la inflación próximos 12 meses. Todos los pronósticos de inflación ahora próximos 12 meses tienen un piso del 125% anual y algunos están ya en el 140% anual, algunos más arriba. Bueno, el dólar tendría que estar arriba de 630 pesos, el dólar libre, que hoy pongámosle un valor, 4.60, 4.70, tendría que estar en 630 pesos a fines de agosto, es decir, si uno hace un plazo fijo durante 4 meses, mayo, junio, julio y agosto, para ganarle al plazo fijo. Con esta tasa de interés, si alguien pone el plazo fijo y lo inicia ahora la semana que viene en mayo, y con esta tasa va rindiendo 4 meses, va renovando capital e intereses, si el dólar está arriba de 630 pesos a fines de agosto, bueno, el dólar le ganó el plazo fijo. Si el dólar está en 600 pesos, en 580 pesos a fines de agosto, el plazo fijo, la tasa de interés le ganó al dólar. Ese es un poco el cálculo que obviamente van a empezar a hacer también los bancos cuando envíen a los clientes, y lo han hecho en anteriores oportunidades, el cálculo tasa de interés versus plazo fijo. A fines de diciembre, con esta tasa de interés, es decir, por 8 meses, si uno empieza un plazo fijo en mayo y lo va renovando hasta diciembre, el dólar tendría que estar arriba de 850 pesos, el dólar libre, para que el dólar le gane a plazo fijo. Obviamente, a diciembre puede pasar cualquier cosa, es decir, que los cálculos que en general hace el ahorrista es de corto plazo. Bueno, a ver qué pasa en los próximos 4 meses. Es una tasa de interés que empieza, de alguna manera, a alinearse con la expectativa de devaluación que hay hacia adelante y busca ganarle al pánico, busca ganarle al temor que hay que el dólar se siga disparando y que eso espiralice la inflación. Bueno, ¿cuáles son las medidas de emergencia, pero también cuáles son las alternativas que tiene en este momento el gobierno y lo que está negociando contra reloj? Porque la tasa de interés es el dique de contención, es una línea que se tira de alguna manera para tratar de frenar en el cortísimo plazo un problema mayor, que es que el dólar siga muy presionado y que se dispare en el día a día. Ahora, detrás tiene que aparecer algo que acá es fundamental, que es reconstruir el programa con el FMI y que aparezcan dólares de algún lado en esta economía. Bueno, el gobierno está en una negociación contrarreloj con el FMI para que el FMI adelante desembolsos que tiene previstos para la Argentina por 10.000 millones de dólares, 10.700 millones de dólares en junio, septiembre y diciembre, que eso sea adelantado por lo menos para junio.
o incluso un poco antes. Después vamos a discutir si eso tiene algún efecto o no, porque está claro que esos dólares no se pueden usar en el mercado cambiario. El FMI te los puede adelantar, son de derechos especiales de giro, es una señal para decir te estaban apoyando, te fortalecen las reservas brutas, pero está claro que esos dólares después no se pueden usar para vender en el mercado cambiario y dárselo a 220 pesos a los importadores para que paguen importaciones. Pero de alguna manera se está buscando la señal de un apoyo explícito del Fondo Monetario frente a esta situación y ver si hay algún puente hasta que aparezcan los dólares reales, los dólares verdaderos, que son los dólares de la soja. Para eso hemos dicho que el FMI en general en los manuales está muy firme respecto a vos tenés tipo de cambio oficial a 220, dólar soja a 300 y dólar libre a 460 pesos. Tenés que acomodar el tipo de cambio oficial, tenés que pegarle un salto, devaluar. Bueno, eso lo ha descartado de plano el gobierno y el Ministerio de Economía y no lo va a hacer. Es una condición fundamental en la negociación por parte del Ministerio de Economía porque son conscientes de que con este nivel de inflación, 7-8% mensual, si hay un salto del tipo de cambio como ocurrió en enero de 2014, por ejemplo, con Kicillof, ministro de Economía, eso acelera en este contexto la inflación y puedes irte a inflaciones mensuales del 15% mensual. Y eso sería, en este contexto, una crisis política y social muchísimo mayor. ¿Qué puede pedir a cambio el FMI si acepta que solo sea una aceleración de las mini devaluaciones diarias, como está ocurriendo en la última semana, pero no un salto cambiario brusco del tipo de cambio oficial? Lo que va a pedir seguramente es más ajuste fiscal. Es decir, mostrame que podés encarrilar las metas de ajuste fiscal en los próximos meses apretando por el lado del gasto o generando algún ingreso extra desde el punto de vista de los impuestos. Obviamente se está en un proceso de mini devaluaciones diarias para que el dólar oficial no quede todavía más atrasado con la inflación, aún con la aceleración de los últimos días. En abril va a subir el dólar oficial 6,6% y la inflación va a estar arriba del 7,5% en abril. Pero bueno, eso va a seguir. Y mientras tanto hay una fuerte intervención en los dólares libres con bonos en los dólares financieros para marcar la línea del contado con liquidación y el dólar MEP, los dólares de dolarización de los ahorristas en el sistema financiero y de las empresas, para que se desinfle, como está ocurriendo en el día de hoy, el blue, para que el blue se aleje de los 500 pesos a los cuales se acercó esta semana. La clave acá, fundamental, es que no están ingresando los dólares de la soja, los dólares reales, los dólares que se pueden usar en las reservas del Banco Central para después con esos dólares poder soltar un poco el cepo y pagar importaciones. No ingresa soja con el dólar a 300 pesos, ayer se liquidaron solo 35 millones de pesos. Para que sea una idea, en un dólar soja, en medio de la cosecha gruesa, en medio de abril, mayo, debieran ingresar por lo menos 200, 250 millones de dólares diarios. Y los únicos dólares que están ingresando son adelantos que dan las cerealeras, pero el productor no está vendiendo en pesos la soja, el grano, a la cerealera para que lo procese, lo exporte y con eso ingrese más dólares al país. Y atención que ayer, cuando se terminó el feriado cambiario que hubo viernes, lunes y martes, que hubo prácticamente un feriado cambiario, se cerró totalmente el cepo porque había un cambio en los sistemas de los bancos para las nuevas restricciones para pago e importaciones de servicios. Ayer el Banco Central, en un momento donde debiera estar comprando por lo menos 200 millones de dólares diarios, vendió nuevamente 49 millones, casi 50 millones. Si no aparecen los dólares de la soja, inevitablemente se disparan las expectativas de devaluación. ¿Las expectativas de devaluación de qué dólar? Del dólar oficial. Y si se disparan las expectativas de devaluación, como está ocurriendo, se dispara inevitablemente la inflación y la tasa de interés proyectada. Por eso, ojo que la medida de emergencia de subir fuertemente la tasa de interés te ayuda para aplacar la corrida en el día a día, mientras ganás tiempo y se define dónde van a entrar los dólares a la reserva del Banco Central de esta economía. Si se cierra rápido el nuevo acuerdo con el FMI y fundamentalmente que vengan los dólares verdaderos, los dólares de la soja. Por eso todavía hay una redefinición y una discusión si se va a ofrecer un dólar soja mayor o va a haber algún tipo de incentivo adicional fiscal, algún bono a cuenta de retenciones futuras que se le dé al productor para que acelere la venta de granos que hoy no está ocurriendo. Después de todo esto, de todo lo que ha pasado en el corto plazo, lo que anunció ayer el ministro de Economía es que se va a discutir, bueno, dónde quedan precios y salarios los próximos 3 meses. Y para eso ahora lo va a contar Javier Calvo, se está buscando
una mesa de diálogo con empresarios y con sindicalistas, porque obviamente lo que se está evaluando acá, fíjense, hay una placa siguiente, lo que se está evaluando es cómo se negocia hacia adelante precios y salarios, cómo va a quedar el tema de los precios justos, cómo van a quedar las negociaciones salariales, cuando ahora el piso de la inflación está en el 7% mensual. Mientras no ingresen los dólares de la soja, la única solución que tiene el Banco Central para no seguir perdiendo reservas es más cepo a las importaciones. Y eso es más presión sobre los dólares libres que tenés que contener con esta super tasa de interés, que tenés que contener con las intervenciones de los bonos del ANSES o del Banco Central en los mercados secundarios, y sobre todo porque ya empieza a alargarse, adicional de todo esto que estamos contando, la dolarización electoral, es decir, aquellos que temen que la Argentina sea un zafarrancho desde el punto de vista político en los próximos meses y se refugian también en el dólar. Por eso, la suba de la tasa de interés, que junto con el cepo a las importaciones es la medida de manual en el corto plazo, ojo que lleva a un menor nivel de actividad y no te podés quedar mucho tiempo nada más que con estas dos medidas, porque a la larga, si no ingresan los dólares libres van a seguir remontando y tomando vuelo. Lo que les decía, la discusión ahora en el corto plazo, es la placa siguiente, es cómo se hace para negociar precios y salarios cuando la inflación ha quedado en un piso del 7% mensual, piso. Eso da proyectado 125 anual y obviamente no hay ningún convenio colectivo, ninguna negociación salarial que esté en esos valores, ni siquiera acercándose. Por eso ayer se puso sobre la mesa en la reunión que tuvo Massa con sindicalistas cuál va a ser el nuevo acuerdo de sendero de precios y salarios por 90 días. Dijo Massa, primero vamos a resolver la corrida en el corto plazo, ver si podemos estabilizar acá, y la semana que viene nos reunimos a discutir cuál va a ser ese sendero. Ahora lo va a contar Javier Calvo. ¿Querés aportar algo respecto a la información que llega al Banco Central en este momento? Y porque hay que tener en cuenta que además de la fuerte suba de la tasa de interés de 10 puntos, esto de llevarlo de 81 a 91% nominal, que efectiva anual son 140%, además de eso lo que se eleva es el tope de los plazos fijos que remuneran justamente esa tasa de interés. Hasta ahora ese tope era plazos fijos minoristas, o sea, no de empresas, de hasta 10 millones de pesos. Bueno, lo que quiere hacer el Banco Central es no solamente 10 millones, sino elevarlo a 30 millones de pesos, siempre hablando de públicos inversores minoristas, no las empresas, con lo cual incluyen ahí a prácticamente todo el conjunto de inversores de plazo fijo. No dejar a nadie afuera, digamos, tentar a todos los inversores y no dejar que nadie, ni el más chiquito, ni el que tiene 30 millones de pesos en el banco, se vaya a dolarizar. Así que son ambas medidas, suba de la tasa y suba de este tope. Está Leonardo Chalva, que es analista financiero, en contacto, y también está Sergio Chousa, director de la consultora Sarandí. Gracias a los dos por atendernos. Leonardo, la pregunta que te hago es, bueno, ¿cómo ves las nuevas medidas, la suba de la tasa de interés y lo que yo trataba de explicar, que es un poco el sendero de la política económica en el cortísimo plazo? ¿Qué tal, Maxi? A ver, vos lo explicaste muy bien. Básicamente es la primera medida cuando uno tiene fiebre. ¿Qué hace? Toma un antifebril mientras va y busca las razones del problema de fondo. El problema de fondo en Argentina ya lo sabemos y está más que conocido, y es un problema fiscal. Yo lo que veo que es una receta la que hay que aplicar, que es muy difícil de aplicar en un año electoral. Y de hecho tenemos una experiencia reciente, que fueron los últimos años de Macri, donde tuvo que aplicar una política de sincerar el tipo de cambio, subir tasas de interés, afectar actividad. La actividad hace que bajen las reservas, baje la importación y por ende la utilización de reservas, y todo esto electoralmente es muy malo para el que está en el poder. Entonces, como estamos tan cerca de las elecciones, es muy difícil entrar en un programa de ese tipo. Y eso es lo que está tratando de evitar el gobierno, por ahora con parches, que los parches pueden servir y pueden calmar, digamos, un poco la situación, en tanto y en cuanto haya un horizonte de ir hacia algo, es decir, hacia dónde vamos. O vamos hacia una lluvia milagrosa de dólares, que de nuevo estamos súper endeudados con Wall Street, con el Fondo Monetario, con el mercado doméstico, con todo el mundo, somos unos deudores seriales, o hay una lluvia mágica de nuevo de financiamiento, porque es la gran diferencia que tiene Argentina, por ejemplo, con Brasil, que tuvo una muy mala cosecha, con Uruguay,
¿cuál es la diferencia que tiene? Uruguay tiene acceso al financiamiento, entonces puede trazar un puente con financiamiento. Argentina ya no tiene más financiamiento y en ese contexto tiene que hacer el trabajo duro. Y el trabajo duro, lamentablemente, es ajustar. Y el ajuste es doloroso, no solo para el gobierno, porque el gobierno está hoy y se le termina el mandato en diciembre, y en el 2019 fue otro gobierno, es para la gente. Y en un año electoral, enviar ese mensaje, digamos que no es políticamente correcto. Sergio Chousa. Y bueno, sobre la señal de tasa me parece una medida promisoria, tardía. Denota de alguna forma que hubo cierta falla de coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Hace una semana, 10 días que se anunció la anterior suba de tasa, que se quedó evidentemente corta. Era ese el momento previo a la corrida o recién iniciada la corrida como para dar una señal fuerte de tasa de interés. Que nos puede asustar mucho el número anualizado, pero la verdad que en el par a par contra la inflación está en línea o incluso atendiendo a los próximos datos de inflación que vienen para los 2 próximos meses, puede estar un poquito por atrás incluso. Yo creo que debería ser un marco de política monetaria básico para un país como el nuestro, como tiene Uruguay, como tiene Brasil, como tiene el resto de la región, donde si vos no tenés financiamiento y tenés un problema crónico con tu moneda, si no tenés esa premisa básica de dar tasa de interés positiva, estás en un problema. Más aún en este contexto, donde tenés que generar un contexto mínimo en el cual puedas generar que la codicia le gane al pánico en algún sector, cosa de no estar dando tasa barata para que por otro lado te puje sobre la devaluación, ¿no? Sobre la devaluación de los dólares financieros. Así que me parece una medida acertada, tarde, y no estoy seguro de que sea en la proporción justa. Les hago una pregunta y le pregunto a Chalva, ¿no? Obviamente ante un shock externo como el que está teniendo la Argentina con una sequía que la estimación ahora más conservadora son 20.000 millones de dólares menos, ¿no? La verdad que se van ajustando permanentemente a la baja. Alguien decía que el shock es mayor, porque en realidad son 30.000 millones de dólares, porque 10.000 millones de dólares ya te lo adelantaron el año pasado en los stocks de soja que había en los campos con el soja 1 y soja 2. Pero ante un shock externo lo que hacen los países, más que el tema fiscal, es una devaluación, que compensa el shock externo, que ingresen menos dólares. Lo mismo pasa cuando hay una caída de precios abrupta de países que son exportadores de commodity. Porque inevitablemente esos países en ese momento van a un proceso recesivo que de alguna manera te controla los precios y la devaluación es lo que te permite que ingresen más dólares y que salgas con una salida exportadora que genera más dólares a futuros todavía. La Argentina no puede devaluar porque tiene 110, 120% de inflación piso proyectada. Y eso significaría, toda devaluación es 15% de inflación mensual hoy. Hay distintos cálculos que podemos hacer y demás, que no lo soporta ningún gobierno, mucho menos este que está. ¿Cuál es, te pregunto, Leonardo Chalva, cuál es la dinámica que vos ves para que ese escenario, que obviamente es la expectativa que hay en el mercado, pues se han disparado las expectativas de devaluación, eso se ve en el dólar futuro, del dólar oficial futuro, y en la curva, que es lo que marca también esta tasa de interés acomodándose al 140% efectivo anual, ¿cuál ves que es la salida para salir de eso si vos no querés devaluar en el corto plazo? Mirá, nosotros tenemos una experiencia en este sentido, salvando las diferencias que fue la convertibilidad. Vos no sincerás el tipo de cambio, vas a ajustar por cantidades. Y además tenés un problema ahora, porque el cepo es muy fuerte y hay muchas empresas que forman parte de ese cepo, que por ende, como acceden al MULC, no buscaban otro tipo de dólar. Ahora, si no va a haber dólares y vos no sincerás el precio, y no le vas a dar al importador dólares, el importador deja de tener un incentivo para estar en el MULC y puede saltar, si es que ya no está saltando, al MEP o al CCL. Porque ¿cuál es el sentido de permanecer encepado? El sentido de permanecer encepado es que me den dólares oficiales. Pero si dólares oficiales no hay, dejo de tener un incentivo para estar en ese mercado. Y ahí hay un enorme riesgo para el gobierno, que no se trata solamente de la dolarización de algunos flujos, sino que se te empiecen a dolarizar los stocks. Entonces, definitivamente, si vos no ajustás por precio, vas a ajustar por cantidades y la recesión
va a ser mucho más profunda y desde el punto de vista financiero creo que el problema está en los stocks y los incentivos para permanecer en el MUL. Sí, básicamente que no se te corran el stock de plazos fijos, que no se corra el dólar, y el de la deuda en pesos, que ojo que con esta suba la tasa de interés de las LELIQs, obviamente el Tesoro tiene como ayer, que es una renovación fuerte, exitosa de la deuda en pesos, pateando para adelante, pero claro, ya no pudo ofrecer prácticamente tasa. Hubo una parte muy pequeña que pudo renovarla con tasa, con 135% efectiva anual. Esa tasa siempre debe quedar por arriba de la tasa que ofreces en las LELIQs, para que haya algún incentivo para renovar la deuda en pesos con tasa. Pero bueno, el Tesoro tiene otro instrumento que no le da a los ahorristas el banco, que es el instrumento, toma un bono ajustado por tipo de cambio oficial o por inflación. Y si se dispara el dólar, ganás. Y si se dispara más la inflación, ganás más. Entonces, eso le permite al Tesoro ir renovando la deuda en pesos. Pero el riesgo principal es el ahorrista, que tenés que ofrecerle una tasa de interés atractiva y también una perspectiva para que no corra al dólar. Eso es un poco lo que vos contabas del riesgo de los stocks. ¿Cómo estás viendo esto que decíamos de, esta economía ajusta por cantidades, es decir, vamos a una recesión mayor, o tiene el riesgo también de que tarde o temprano terminen devaluando? Primero, cuando vos pones un objetivo de política económica, definitivamente hoy el objetivo del gobierno es plan llegar, ¿no? Digamos, poder pasar la antorcha y evitar un escenario de crisis severa con espiralización nominal. Bajo esa premisa, obviamente no estás en un escenario de primero mejor, tenés que apuntar a algún otro escenario que sea un segundo mejor. Y en ese sentido, la recesión te resuelve dos problemas. Uno vinculado a la falta de dólares, obviamente por la elasticidad de las importaciones, y por otro lado, posiblemente te discipline algo parcialmente la dinámica de precios. Así que, digamos, estás obteniendo dos objetivos en simultáneo, dándole machazo, chicotazo a la actividad económica. Obvio, nadie quiere hacer eso, menos en un año de elecciones, pero la verdad que el año pasado y en 2021 también no pudiste capitalizar el crecimiento económico en términos de variables que le interesan al gobierno, como la recuperación de salarios reales, una mejor distribución del ingreso. Así que si tuviera que resignar una actividad hoy, definitivamente resigno actividad. Chalva, ¿querías decir algo para cerrar? No, a ver, justamente la experiencia que tuvimos de no salir de un tipo de cambio atrasado, como tuvimos en la convertibilidad, al final del día terminás teniendo que corregir el tema cambiario. Lo que pasa que, dado que estamos tan cerquita de las elecciones, da la sensación de que es una tarea que le queda para el próximo gobierno o tal vez para el plazo que venga después de las elecciones y la asunción del nuevo gobierno. Entonces la discusión, como bien decía Sergio, es más que nada, tratemos de llegar y después vemos cómo solucionamos los problemas de fondo. Leonardo Chalva, gracias, Sergio Chousa. A ver, vamos a ir a un poquito qué está pasando en la economía real, pero querías contarme algo, Javier Calvo, de lo que se está hablando en Casa Rosada y lo que va a pasar esta tarde. Hay mucha expectativa porque a estas medidas económicas que se están tomando se le suma la reaparición pública de Cristina. Sí, es la reaparición de la vicepresidenta después del anuncio del presidente de la Nación de que no va a ir a intentar la reelección, con lo cual se genera una expectativa en el kirchnerismo, sobre todo, que siempre le prenden una vela a lo que pueda decir, a lo que pueda gesticular, a lo que pueda amagar Cristina Fernández de Kirchner. Lo que está planteado hoy, por ahí tenemos también algún afiche, es una clase magistral, así lo dicen, de la vicepresidenta, en la inauguración de la Escuela de Gobierno Néstor Kirchner, una escuela de gobierno justicialista, en conmemoración justamente con los 20 años que se cumplen hoy del triunfo electoral, de la elección de Néstor Kirchner, que quedó segundo, pero como en el balotaje Carlos Menem, que fue el que salió primero, no se anunció que no se presentaba, fue electo presidente en ese comicio. ¿Qué es lo que pasa en esta clase magistral? Bueno, vamos a tener lo típico que estamos viendo últimamente, ya lo vimos también en una clase magistral que le dieron un honoris causa en la Universidad de Río Negro, hace cosa de un mes, que Cristina, como estamos viendo ahí en
en el cartel, va a hablar sobre, caramba, la Argentina circular, sobre todo sobre el Fondo Monetario. Mientras Sergio Massa negocia con el Fondo Monetario, ella va a hablar en contra del Fondo Monetario, pero armando una alianza política con el Ministerio de Economía, claramente. Con lo cual nos vamos a encontrar frente a ese escenario. Bueno, ahí está, ¿no? Ahora vas a continuar contando un poquito qué pasa ahí, detrás de eso, ¿no? Porque la expectativa es... Cristina, la verdad que se ha alineado mucho con el Ministerio de Economía, no ha salido jamás a cruzar ninguna medida que ha tomado el Ministerio de Economía. Nadie cree que lo vaya a hacer en este momento, sino que su silencio respecto a todas las medidas económicas es un aval explícito a todas las medidas que se están tomando desde el Ministerio de Economía. Pero bueno, hay mucha expectativa respecto a qué va a decir con el Fondo Monetario. Aunque insisto, primero la palabra de Cristina está en cierto sentido devaluada en términos de impacto, que no se tome mal, ¿no? En general, porque ahí salen los militantes kirchneristas, dicen, no, es lo que queremos escuchar hace tantos meses, es la palabra más sabia que hay en la política argentina, bueno. Pero tiene poco impacto hoy, tiene poco impacto en los votantes en general, por eso está tan acotado hoy el Frente de Todo, pero también tiene poco impacto en los mercados. Digamos, como ya está descontado, como Cristina ha perdido poder y se ha achicado en términos de perspectiva el Frente de Todo, cualquier cosa que diga con el FMI también es descontada como parte del cotillón del kirchnerismo. Totalmente. Mientras Massa negocia contra reloj. Bueno, a ver cómo se adelantan los desembolsos y cuál va a ser el nuevo plan de ajuste fiscal para evitar una devaluación. Las especulaciones previas hablaban de que Cristina podía dar alguna señal sobre el famoso operativo Clamor, de que sea candidata. Tenemos un tuit ahí muy interesante de Carlos Bianco, el jefe de asesores de Axel Kicillof, en donde plantea un poco Cristina 2023. Y desde ese lugar hay que decir que hay pocas chances, por lo menos lo que me cuentan a mí desde cerca de Cristina Fernández de Kirchner, es que ella no va a hablar del escenario electoral, no va a hablar de candidaturas y se va a restringir a este planteo político, económico en torno al Fondo Monetario. Ese es el tuit de Carlos Bianco, el famoso tema de la lapicera, cuando planteó otra vez el presidente al bajarse del intento de reelección. ¿Qué quiere decir el tuit? ¿Que Cristina maneja la lapicera? No, que los militantes, porque el presidente pidió que los militantes tienen que manejar la lapicera, que no la maneja ni él, ni ella, ni nadie, ¿Quiénes son los militantes? La militancia. Y los militantes, lo que está diciendo el kirchnerismo, es que los militantes piden por Cristina y es la justicia, el Poder Judicial, el que no la deja, a quien no deja ¿Piden para qué cosa? Participar. ¿Piden qué cosa? ¿Para que Cristina qué cosa? ¿Que haga qué Para cosa? que Cristina sea candidata. Sea candidata. Sí, claro. Por eso La ponen, en la lista, fíjate la ponen en un compromiso los militantes a Cristina. Bueno, porque ella no quiere. Ya ¿Es lo un dijo. pedido o es un reproche a esta altura? Y es un pedido que en cualquier momento se va a transformar en un reproche si no da alguna señal. ¿Qué está pasando en este momento, Claudio? En el mercado cambiario tenemos a un dólar paralelo más abajo que ayer, y ni hablar de cuando rozó los 500 pesos, 467 el dólar blue, y los dólares financieros sin todavía intervención ni del Banco Central, ni del ANSES, ni de nadie. Tenés el contado con liqui 459, eso es 4 pesos más abajo que ayer, y el dólar bolsa 467 está igual que en el día de ayer. ¿4 cuánto? 47. 47. 47, perdón, 4.47. Lo que se espera es que después del mediodía, tal como ocurrió antes de ayer y ayer, aparezca el gobierno, el Banco Central, con intervención a través de bonos, pero esta reacción del dólar contado con liqui hacia abajo tiene que ver con lo que hablábamos antes de la suba de la tasa de interés. Todavía no hubo intervención a través del mecanismo de los bonos para bajar las cosas. Sí, el anuncio de la suba de Claro. la tasa de interés que se va a formalizar. Imagino que esto empieza a regir a partir de mayo. El lunes es 1 de mayo o de mañana o del martes próximo la suba de la tasa. Sí. Pero obviamente para el tema del plazo fijo empieza a partir de... Claro. Ahora están reunidos, formalmente están reunidos en este momento en el Banco Central, van a decidir El seguramente. 1 de lo que mayo. estamos acá. Vamos a ver qué está pasando en la economía real y con los precios, ¿no? Porque ese es el otro tema que ahora vamos a hablar con Javier Calvo. Acá el tema principal, insisto, es ¿va a haber o no dólares en el Banco Central y dónde va a quedar la inflación?
Me escribe recién Amílcar Collante, economista con el cual trabajamos, amigo, que me dice, claro, si suben la tasa al 91% nominal anual, eso da, como yo explicaba, 140 efectiva anual. Están previendo que la inflación va al 140% anual. Yo decía, ya el 7% mensual es 125% anual de piso, pero bueno, están previendo que se están cubriendo para una inflación del 140% anual. Está ahí Guille Murphy. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Estamos aquí en el rubro ferretería, estamos con Fernanda, estuvimos charlando, un rubro que tiene, por ejemplo, acá Fernanda en este negocio tiene más de 50.000 productos, en su mayoría importados, y está sufriendo muchísimo toda esta situación, incluso ya tiene proveedores que no le han querido vender para reponer porque, según ellos, no tienen lista, no tienen precios. Aquí está Fernanda, Maxi, que te está escuchando. Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, vos estás en un rubro que está muy vinculado a la evolución del dólar. ¿Qué ha pasado en estos días con el tema de vos tenés que comprar y después tenés que vender? ¿Qué ha pasado cuando vos vas a comprar producto? Y después, ¿qué ha pasado con si la gente te va a comprar a vos cuando vos tenés que vender? Mira, nosotros tenemos lista la semana pasada. Esta semana nos dijeron, bueno, vemos cómo se mueve esta semana el dólar, pero seguramente la semana que viene va a haber un aumento. No mucho, pero tal vez un poco va a haber movilización. No en todos los productos, pero va a haber movilización. Entonces ya nosotros, cuando pedimos para esta semana, algunos nos entregaron la totalidad, otros no, otros el 50% o el 75%. Pero en eso estamos tratando de que nos entreguen todo. Nosotros vendemos igual. La gente viene y pregunta el precio, a ver cómo está, aumentó mucho. No, le decimos que mantenemos los precios de esta semana. Y más o menos, manteniendo los precios esta semana, pudiste normalmente seguir con las ventas. No es que se paralizaron las ventas o que encontraste alguno que quería apurarse antes que suban los precios y te compraba más que lo habitual. No, eso no pasa en este rubro, porque acá en general los que vienen a comprar son gente que hace una refacción, un trabajo pequeño, somos un negocio de barrio, claro. Así que manejamos volúmenes chicos. Un plomero, un gasista que viene a comprar el repuesto que necesita. Pero las ventas, no, la verdad que no sufrimos cambios. Durante esta semana no lo sentimos. Es decir que, por lo menos para vos, esta semana no ha tenido cambio sustantivo a lo que veían siempre, digamos, que todos los meses te envían una lista de precios nueva y que, bueno, que todo viene ajustándose más o menos al nivel de la inflación. Sí, en general, no solo la lista viene por mes, la lista viene por semana. Tal vez de todos los productos que tiene el proveedor, en 3 o 4 productos se nota que suben un 5, es decir, lo que venía más o menos subiendo el dólar desde febrero, que fue así el cimbronazo, que me parece mayor. Bien, Fernanda, gracias. Ahí está Fernanda, dueña de una ferretería con Guillermo Murphy. Ahí dice aumento hasta 20% y faltante. Bueno, no en el caso de Fernanda, porque dice que no ha habido aumentos importantes. Digamos, claro. Por lo menos en la ferretería de Fernanda no. Lo que está contando, por lo menos, claro, es que no ha habido aumentos relevantes. En distribuidores de ferretería ya mayoristas, lo que sí se notó en los últimos días fueron suspensiones de venta, digamos, un sector muy sensible justamente al tema del dólar, porque son en general productos que están con precios dolarizados. Entonces, fíjate, yo antes, digamos, tanto en el día de ayer como esta mañana estuve haciendo un pequeño rastreo entre empresas alimenticias, pero te digo, grandes empresas, grandes y medianas. Y lo que me dicen es que es difícil encontrar justamente proveedores dispuestos a vender, que muchos se quieren cubrir, que han ampliado los márgenes a la hora de justamente vender, hablamos de proveedores. Después te voy a dar... Contalo ahora, por un poco para dar toda la información, porque por lo menos tenía ese título,
pero bueno, por lo menos justo la comerciante que encontramos no estaban esos aumentos de precios en ese título. Mira, las empresas fabricantes de alimentos le advirtieron al Ministerio de Economía y ya le están pidiendo reuniones para la semana que viene. Esto tiene que ver con el encuentro esto es otra cosa, alimentos. Alimentos. Bueno. Que más ayer con la CGT y con organizaciones sociales le advirtieron que así como están las cosas después de la suba del dólar paralelo y ellos están notando una aceleración adicional de la inflación, precios justos no puede seguir, así como está planteado. ¿Qué quiere decir así como está planteado? Aumentos a los supermercados tope del 3,2% para 30.000 productos. Bueno, dice que ese 3,2% quedó totalmente excedido, que de hecho las propias alimenticias cuando le venden a los distribuidores que van a los mayoristas o van a los comercios de barrio van con aumentos de 8, 9%. Entonces, precios justos en estas condiciones no va más, que quieren un aumento adicional y que el argumento que le van a llevar a Massa o a Tombolini la semana que viene es que sus propios costos vienen con ajustes del 15% promedio. ¿Cuáles son los costos que tienen los proveedores? Y, por ejemplo, los Tetrabric, todo lo que son envases de cartón, envases de plástico, botellas de plástico, botellas de vidrio. Entonces hay distintos rubros, yo acá anoté 4, de los aceites, el rubro de los lácteos, del arroz por el tema sequía, las harinas y las bebidas por el tema envases. Hasta hay problemas con las tapitas, por ejemplo, que son plásticos. Entonces, por eso mismo tenés incrementos promedio del 15%, esto es lo que dicen las empresas, tenés que los proveedores achicaron los márgenes para pagar, viste que es típico que se hace una entrega, se paga a los 15, 20 días, bueno, y en muchos casos no está el producto en el supermercado. A mí me da gracia, porque en el supermercado que voy siempre, vos sabés que hay una mermelada que a mí me gusta, que justo entró en precios justos. Sí. Entonces sale 350 pesos esa mermelada. No, 393. Bueno, el resto vale arriba de 700, de la misma empresa, todo el resto. Sí. Y esa mermelada, no sé, ahora estoy yendo una vez por semana acompañada Ojo que ya cambió al supermercado. gusto, No, la vi el domingo. bien. Estaba el mismo cartelito, la misma mermelada, que es la que justo la que a mí me gusta, en precio justo. Cambiaron durazno por damasco. No, pero está bien, pero te digo, fui el domingo. Y está. Está el mismo cartelito, la misma mermelada, la mitad de precios. Precio justo está a la mitad de precios que la misma empresa con el resto de productos, de resto de gustos de mermeladas. Y justo esa no está. Es decir, y no está. Porque le pregunto, y está, y se va a buscar al depósito y no está, pero está el cartelito. Pero ¿cómo? Bueno, también, ¿cómo va a estar si está a mitad de precio que el resto de en la misma empresa? ¿Cómo va a estar? ¿Aquí a alguien se le ocurre algo? Es decir, antes de que llegue yo o que llegue otro cliente, va un supermercadista chino, va uno de autoservicio, va el que tiene un comercio en la esquina y se carga 25 cajas. Bueno, no se puede porque lo tenemos controlado, son 2 cajas. Bueno, entonces va 5 veces o 10 veces, manda a los familiares, compran 2 cajas cada uno. ¿Se entiende? Sí, claro. Pero no podés tener un precio de el mismo producto, la misma empresa, al 50% más barato, porque el sendero de precio justo, que era 3,5 mensual, primero 3%, se distanció tanto de la inflación real que han quedado algunos precios a la mitad de precio, que el resto de los precios que no entraban en precio justo. O sea, justo a la mitad. Entonces, es obvio que no va a haber ese producto. Pero no porque obviamente la gente, la demanda va a ir toda de palomita a comprar ese producto. Pero si no va el consumidor habitual, van a ir los pequeños comerciantes, el supermercadista y demás, y se van a llevar todo el stock que hay. Bueno, Estoy dando un ejemplo tonto para mostrar que obviamente tienen que realinear todo el esquema, porque si no, obviamente va a haber un desabastecimiento total, van a estar los cartelitos como están, pero no van a estar los productos. Bueno, en general, las empresas la semana que viene van a hacer este planteo de que... No es el único caso que vi, No, vi por lo menos 10 casos donde, estaba el cartelito y no estaba el producto. No está el producto. No, te doy un ejemplo, pero vi 10 casos más o menos donde estaba el cartelito. Digo, pero qué diferencia de precio, pero no estaba el producto. Escúchame, la semana que viene van a ir con ese planteo de que el 3,2% de aumento mensual para 30.000 productos no va más, por esto que te digo, aumentos en sus propios costos del 15% de los proveedores. Ojo con esto, porque ¿qué es lo que suele pasar? Quitan la mermelada que a vos te gusta, le cambian el gusto, a la que a vos te gusta lo sacan de precio justo y lo aumentan
por decir algo, el 40%, y ponen otra mermelada, que el gusto a vos no te gusta, pero con un aumento, suponete, del 3,2%. No, está bien. Lo que yo digo es que empiezan a hacer estaban esos los cartelitos, y no, que hagan lo que quieran, pero no pueden poner los precios a esos valores, o por lo menos a esos valores. Si el resto de los precios están 50% más caros, es obvio que toda la demanda se va a agotar los stocks de manera inmediata. Entonces, están los cartelitos, porque mantienen los cartelitos, no sé si es una obligación de defensa del consumidor, de qué, que estén los cartelitos, pero no están los productos, tienen que realinear todo el acuerdo. Es decir, no puede haber un nivel de precios tan dispar. Después discutimos el sendero, puede haber un sendero que sean distintos, que vayan corriendo, pero la disparidad se ha hecho máxima. Digamos, claro. Porque hace 4 meses que está el acuerdo y los precios han subido a una velocidad mucho más acelerada. Está José Luis Espert, que ha dado una noticia muy fuerte, que es que ingresa Juntos por el Cambio. Y lo que me sorprendió, más que todo, es que Espert hizo el anuncio y salieron una serie de dirigentes de Juntos por el Cambio, que antes se criticaba muy duro, Espert con esos dirigentes, y que salieron a elogiar la incorporación de Espert a Juntos por el Cambio. No sé si lo vieron. Sí, salieron desde el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, La coalición cívica. la coalición cívica, todos a elogiar el ingreso de Espert a Juntos por el Cambio. Gracias por venir, como siempre. No, muy buenas Luis. tardes, un gran saludo a toda la mesa. Bueno, ¿de qué se trata ese ingreso a Juntos por el Cambio? Sí, en realidad... Algunos vos los criticaban muy fuerte, decían sí, que era... nos criticábamos. Sí. A ver, lo que se trata acá es del armado en realidad de un nuevo espacio opositor donde confluye Juntos por el Cambio con el liberalismo de manera institucional. Acá no es que Espert entra a Juntos por el Cambio. Espert es la cara visible de un espacio político que es Avanza Libertad, que está compuesto por varios partidos políticos. Avanza Libertad ya es un frente de partidos. Y es Avanza, que está liderado por la UCD, ¿no? Avanza Libertad confluye con Juntos por el Cambio en el armado de un nuevo espacio opositor donde el liberalismo va a tener una silla en ese nuevo espacio opositor o en esa transformación de Juntos por el Cambio en igualdad de condiciones, ajustado por los votos que saquemos cuando haya paso, con el PRO, con el radicalismo, con el peronismo de Pichetto, con la coalición cívica. O sea, vamos a hacer uno más en una mesa de un nuevo espacio opositor. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que me han dado la bienvenida a las personas con ¿Vos en esa y les paso vas a ser agradezco, precandidato se los a agradezco presidente? muchísimo. ¿Vos vas a ser precandidato a presidente No sé. Hoy a yo soy gobernador? precandidato a gobernador. en la provincia de Buenos Aires? Sí, en la provincia de Buenos Aires. Ahora, como nosotros vamos a tener nuestras listas propias de candidatos liberales que compitan contra la lista de Larreta, que compitan contra la lista de Patricia Bullrich, bueno, vamos a ver cómo se reconfigura ahí el espacio, ¿no? Nuestro. Y los candidatos en realidad. Espacio. Perdón, José Luis, ¿no van a acordar listas? Porque la idea justamente, por lo menos en provincia de Buenos Aires, pero también en ciudad, es que por más que haya una competencia electoral dentro de Juntos por el Cambio entre Bullrich y Larreta por la presidencia, el resto de los cargos, sobre todo los legislativos, haya acuerdo, haya una negociación y haya acuerdo en listas comunes o para intendentes, que en el conurbano están muy preocupados si los intendentes tienen que competir con otra lista del mismo espacio. No, a ver, yo no descarto que haya lista de unidad donde se acuerde eso, pero imagínate, yo recién estoy ingresando, todavía no se terminó el proceso, está muy avanzado, así que yo de discutir lista estoy años luz todavía. O sea, yo creo que todo va a terminar bien, pero todavía no está cerrado esto. Yo creo, lo que tengo claro es que me parece muy importante que el principal espacio opositor de la Argentina tenga adentro institucionalmente para poder ganar y gobernar después, pasar leyes en el Congreso, en las legislaturas, al liberalismo. A ver, te lo pregunto con todo respeto, nos conocemos hace mucho tiempo y quiero volver un poquito al Espert economista para hablar unas cosas después del corte, pero te pregunto algo político. Te traje un ejemplar de mi nuevo libro, ellos lo van a recibir por la editorial. Ahora, bueno, está bien, se los puedo obsequiar, después me lo comentan. Hay quienes dicen ahí en el mundillo de Juntos por el Cambio que es una movida de Larreta para tratar de quitarle votos a Milei y al mismo tiempo también para
limar a Bullrich. Yo le contesto a eso, le contesto lo mismo que le contestaba a Cambiemos en el 19. ¿Por qué no puedo competir yo? Yo, expert, siempre que compite es para serle funcional a alguien. O sea, yo no tengo derecho, siendo liberal de toda la vida, a competir defendiendo las ideas liberales en el 19, en el 21 y ahora. Yo no estoy en contra de nadie ni a favor de nadie. Yo quiero al liberalismo compitiendo contra las listas que hoy presente Juntos por el Cambio. De hecho, Pichetto se lanzó a presidente ayer. ¿Alguien le dice a Pichetto que para sacarle votos a...? Te lo pregunto porque acá es un poco... ha habido yo quiero que el liberalismo... espacio liberal, mucha discusión. Quiero que el liberalismo compita. Sí. Lo que hice en el 2019, lo hice en el 2021 también, y ahora quiero que vuelva a competir. Nada más que dentro de una gran coalición que tenga el músculo para poder ganar y gobernar, que no es... ¿Y qué es lo mismo ganar y gobernar, ¿no? Porque no creo que yo no creo que la política se maneje ya en el nivel personal, ¿no? O sea, ahí se juegan tantos intereses en el medio que yo no creo que se maneje en el nivel personal. No, este no me gusta, nos llevamos mal, nos puteamos, no podemos hacer un acuerdo. ¿Qué es lo que te diferencia a vos políticamente de Milei? Donde hay una ideología en común, de hecho Milei empezó con vos. Sí. Y donde permanentemente, después cuando se separaron, se acusaban de quién estaba comprado, entre comillas, por la reta. No, yo nunca dije nada de eso. Eso era a nivel subterráneo. Yo nunca dije nada. Se cruzaban en las redes sociales bueno, pero eso es un tema de... No, yo nunca dije nada malo de por qué Javier se fue del espacio nuestro, ni Javier Milei nunca dijo nada de que a mí me financió el extraterrestre del anillo de Saturno, ni no. Sí, la reta. No. Bueno, ¿financiame en qué? ¿Cuál es la diferencia que te lleva a vos optar para hacer la construcción dentro de Juntos por el Cambio y no con Milei? Bueno, la primera cosa es que Milei estuvo conmigo y dejó de estar conmigo con todo el derecho del mundo que le asiste porque quería estar solo. Él quiere seguir solo y tiene todo el derecho de hacerlo. Yo considero hoy que la idea liberal que empezamos a sembrar nosotros, Avanza Libertad, en el 19, ya ha crecido lo suficiente como para ser presentada en la sociedad con un espacio opositor grande, más grande, con chances de ganar y de gobernar después. Bueno, esa es mi decisión. Pero hay una diferencia también conceptual, ideológica, respecto a lo que vos pensás que hay que hacer en la economía hacia adelante. Digo porque, yo insisto, yo no creo que la política a este nivel ya se discute porque nos caemos mal, no nos llevamos bien y cada uno hace la suya. Pero a ver, ¿Vos tenés diferencias respecto a lo que piensa Milei, por ejemplo, de la dolarización? ¿Vos estás a ver, yo que respecto de eso, pero repito, esta diferencia yo te voy a marcar ahora, no es un impedimento de ningún tipo para estar con Javier Milei, no lo es. Es decir, acá hay una decisión clara de Javier Milei y yo se la recontra respeto de estar completamente por afuera, seguir pulsando la bronca que tiene la gente contra la clase política y crecer en base a eso. Está todo bien. Yo soy liberal, respeto el proyecto de vida del prójimo. Él no quiere estar en nada que no sea él solo y tiene todo el derecho de hacerlo porque yo en el 19 fui solo y no quiero que a él le digan lo mismo que me dijeron a mí en el 2019, que eso funciona a Cristina, el mejor candidato de Cristina. No, nada que ver, yo quería y quiero que el liberalismo compita y crezca y crezca y crezca. El liberalismo que es sentido común. Esperamos sobre el tema dolarización. Ahora lo hablamos después del corte, sí, a ver cuáles son las salidas y qué pasa en el corto plazo. Vamos a hablar también con Clara Salguero. ¿Cuánta gente se anotó en la nueva moratoria? Y si ya se está poniendo en marcha la nueva moratoria previsional. Bueno, seguimos. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario, Claudio? Bueno, el dólar paralelo se mantiene por debajo del de ayer, pero un poco menos. Está a 472, o sea, 2 pesos menos que ayer, pero más arriba de lo que tuvimos al inicio de la jornada. Se mantienen los niveles de ayer. Claro. Digamos, estaban en el mismo nivel. El dólar blue de 2 pesos más, 2 pesos menos, está en los mismos niveles de ayer. Bajó un poco al principio, ahora está estabilizado. Yo lo que sigo siempre, no hay que ver un pesito más arriba o un peso más abajo. Ahora está 2 pesos más abajo. Lo mismo. Está estabilizado ahí. Digamos, lo que hay que ver es la tendencia, si se pega un viaje hacia arriba o si hay una tendencia para abajo. Difícil que caiga
mucho más cuando tenés los financieros estabilizados en 4.50, 4.60. No se va a poner mucho más barato ese dólar respecto, pero tampoco se va a poner mucho más caro. Ahora, el tema es ver los dólares financieros. Los dólares financieros están entre 4.50, Sí, 4.47 y 4.59. y 4.60. Sí. Bueno, esos son los dólares financieros que, obviamente, el gran susto que se pegó el gobierno este año, esta semana, ¿no? Parecía un año, es que esos dólares volaban sin control. Y ahora han puesto una artillería para controlar esos dólares. ¿Cuál es la artillería? Bueno, lo que ha hecho en los últimos 2 días el Banco Central, que salió a vender dólares y bonos en ese mercado. Hoy el anuncio de 10 puntos de la tasa de interés para arriba, 140% efectiva anual. Bueno, medidas de emergencia, ahora vamos a hablar con José Luis Esper, para tratar de calmar las aguas mientras se define si aparecen los dólares. Claro. Los dólares reales. ¿Cuáles son los dólares reales? Los dólares de la soja, que todavía no aparecen. O los dólares, por lo menos en gesto y señal, del FMI, que están en plena negociación. Hoy viaja el viceministro de Economía, Rubinstein, justamente ahí con Matt Kurr, que es el jefe de asesor de Economía, a Washington a tratar de cerrar algún tipo de acuerdo. Hay versiones en el mercado a esta hora que dan cuenta que habría algún anuncio, que podría haber algún anuncio antes del fin de semana o durante el fin de semana largo, vamos a ver. Y por otro lado, el tema de oferta de dólares por el lado de la soja, hoy todavía no apareció. Todavía suele aparecer después del mediodía. Pero, perdón, ahora que estamos con los dólares de la soja, yo les voy a hablar desde el lugar. Yo soy nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, zona núcleo, tengo campo con mis hermanos. Nosotros no levantamos ni un grano de soja, ¿eh? Claro. Y levantamos la mitad de la cosecha de mí. Te estoy contando yo, laburante del campo, no es que me cuentan. Y vecinos y no vecinos, la soja prácticamente en la zona núcleo no se levantó, porque se secó el fuego que tuvimos en el verano, incendió todo, y maíz la mitad, o sea, dólares de la soja no va a haber. Y me parece irresponsable andar endeudando al país con deuda externa para mantener un dólar completamente artificial. Cuando vos te quedaste sin dólar, el mejor argumento es no endeudarte para mantener un dólar artificial. Es flotar, es dejarlo libre, unificar el mercado cambiario. Ahora, para que no te explote todo... Es devaluar, sí, obviamente pero devaluar con 8% de inflación mensual... Es mucho, está bien, pero vos podés tener aseguro. No. Vos tenés que hacer 2 cosas si vas a flotar. Y yo creo que tenés que flotar porque no tenés dólares. Y es irresponsable esto de andar endeudando al país para mantener un dólar ficticio, para llegar a las PASO arañando. Es irresponsable. O sea, hay cosas que no están bien porque lo hace uno y están mal porque lo hace otro. Lo que está mal, está mal. Es decir, deuda externa para financiar un dólar irreal es ridículo. Lo que tenés que hacer es flotar, unificar el mercado de cambio, eliminar el cepo y hacer 2 cosas más para que el dólar no se te dispare. Es 0 financiamiento de emisión monetaria del Banco Central al Tesoro y congelar el gasto público nominal en pesos, que es lo que debería haberse hecho en la pandemia y no se hizo, cuando la gente no laburaba y tenía que pagar impuestos también. Sí, pero es una medida... bueno, eso requiere de decisión política, entiendo. Y requiere mucha credibilidad. Así es mucho peor, Porque flotar requiere que no se te corra todo para arriba. Es decir, está bien, pero si vos congelás el gasto público nominal, si congelás el gasto público nominal y decís que no vas a emitir más para financiar al fisco, haces un DNU o cambiar la Carta Orgánica al Central, con la oposición apoyando esa medida, yo lo apoyaría, el presidente, y si hiciera eso, y es diferente, pero esto es un delirio. Es distinto, vos estabas hablando de un acuerdo político para 3 cosas, para que no se prenda fuego el país, solamente eso. Pero que además, a ver, el país es un continuo, en el medio vos tenés gobiernos, pero el país es uno solo. Entonces los gobiernos son responsables de lo que le dejan al otro y el que llega responsable de lo que recibió del otro. Este gobierno tiene que pagar el costo político de lo que hizo. Porque si no, ¿qué va a incendiar ya de entrada el nuevo gobierno? No, está bien, pero lo que vos eso es mirar muy miserablemente la política. Vos lo que estás contando es que es necesario un acuerdo político, porque este gobierno puede decir, DNU, déficit 0 mañana, 0 emisión del Banco Central, dejo flotar y el dólar le vuela por los aires. Hagamos un acuerdo político por el bien de la gente. Una cosa es las cosas que se dicen y otra cosa que puedes hacer. Hagamos un acuerdo político para tomar 3 medidas que requieren de apoyo político, consenso político, para que este país no se prenda fuego, porque la que sufre la gente, la que a uno le paga el sueldo como político y que supuestamente está para no cagar en la vida, por lo menos. ¿Dolarización sí o no? Mira, la Argentina tiene un sistema tan desquiciado de leyes laborales, Estado, impuestos, gasto, cierre de la economía, el comercio, endeudamiento,
que si no cambia el sistema este que te acabo de describir, no hay sistema monetario que te aguante. Argentina liquidó 5 signos monetarios en 22 años, entre el 70 y el 92. Le sacamos 13 ceros a la moneda. Hoy, el peso en la 10 billonésima parte del peso moneda nacional define el 69. La convertirá voló en pedazo. Por lo tanto, no hay ningún régimen monetario que te aguante este sistema. Cambiemos el sistema, discutamos el sistema, y el día que el sistema te genera una inflación internacional, dentro de muchos años después de cambiar el sistema, ese día dolarizar, adoptar el euro, el yen, la libra esterlina, no sé, el que quiera, pero sin solucionar los problemas reales no hay sistema monetario que te aguante. Pero una cosa conceptual, ¿vos crees que hay que tener una moneda propia y banco central? Bueno, esa es otra discusión. ¿O yo creo que hay que tener una economía dolarizada sin banco central? Entonces, espera, primero, si para cualquier sistema monetario que quieras tenés que detonar, cambiar el sistema desquiciado que tenés, bueno, discutamos lo importante, no lo irrelevante. Es absolutamente irrelevante hoy discutir el sistema monetario. Tenés que discutir el sistema que provoca que vos tengas inflación. Y lo que provoca inflación es un sistema que te funciona mal. De leyes laborales, empresarios prebendarios, un fisco impagable, etcétera, etcétera. Dicho esto, cuando vos cambies el sistema y hayas eliminado la inflación, que tengas una inflación de primer mundo, yo prefiero tener moneda. Ahora, prefiero tener moneda por infinidad de cuestiones técnicas. Uno es qué haces si se te derrumba el precio de la soja o una sequía o... Si vos tenés un tipo de cambio fijo, tenés dolarización, se te derrumba el precio de la soja y hay menos dólares circulantes, te vas a una recesión que puede ser como la del 2001. Y además hay lo que pasó con hay un tema de cohesión política. Vos tenés que tener algo o varias cosas que te unen, que te junten la población. Los ingleses tienen a la reina o el rey. El resto de los países tienen moneda. O sea, yo digo, ya fuimos campeones mundiales, hagamos lo que hacen los países razonables. De 193 países que tienen el mundo, 180 tienen moneda propia. ¿Por qué no hacemos eso? Disculpa, aclaro, la recesión se la comió la convertibilidad y lo hizo perder al peronismo desde el 97, cuando empiezan a devaluar, salen los tipos de cambio fijo. El sudeste asiático en enero del 99... a ver, a mí no Brasil, me gusta... es decir, devalúa todo el mundo. No me gusta hacer cosas extrañas. Con la economía se ha como la experimentado Argentina mucho. no podía devaluar, va a una recesión muy profunda, ya desde el año 97. La gente está muy lastimada de pruebas raras, saltos al vacío. Hagamos la cosa que hacen los países que sabemos que funciona. Ahora vuelvo con Sprague, una última que hace Javier Calvo desde el punto de vista político. Está Elvio Lausirica, que es el presidente de Coninagro. ¿Qué está pasando con el dólar soja y por qué no está vendiendo la cosecha? Si hay granos para vender, está paralizado el mercado de granos. Elvio, gracias por atendernos, muy amable. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfecto. ¿Qué está pasando? Ay, discúlpame, Maxi, no pude escuchar tu pregunta. ¿Qué está sucediendo que no están ingresando los dólares de la soja? Es decir, las cerealeras dicen que están ingresando dólares propios y que no están recibiendo granos de los productores, que no les están vendiendo con el dólar soja 300. Bueno, mirá, nosotros ya lo habíamos advertido. Había poca soja, se había aprovechado muchísimo las primeras oportunidades del dólar soja 1, dólar soja 2, y hoy por hoy la poca soja que queda, por lo menos en manos de los pequeños productores, la están guardando porque no saben si van a poder cosechar soja próximamente por los daños que ha habido por la sequía, y por el otro lado quiere preservar sus recursos en una moneda fuerte como sería para ellos el grano, para poder enfrentar los gastos que tengan para la próxima campaña, y además necesitan semilla para poder sembrar, ¿no es cierto? Es decir, que vos ves que esto va a evolucionar muy lentamente. Aquel que pueda quedarse con los pocos granos que cosechó no los va a estar vendiendo hoy a los 300 pesos. Mira, nosotros son momentos muy difíciles por los que estamos transitando, y lo que menos queremos hacer es abrir alguna discusión en cuanto a generar expectativas de cuánto debería ser el valor del dólar y demás. Nosotros lo que pedimos es soluciones integrales, soluciones que vayan al fondo de la cuestión,
y no que sean paliativos como los que vivimos. Y recién te estaba escuchando que estabas hablando con Esper y nos alegramos muchísimo que esto es lo que necesitamos, acuerdos políticos que puedan darnos previsibilidad y poder entonces enfrentar una nueva siembra, una nueva campaña con otras expectativas. Elvio, gracias, muy amable como siempre. Elvio Laucirica, el presidente de Coninagro, y ahí está gran parte del interrogante, ¿no? Si aparece en algún momento, si se mueve el mercado de granos. Obviamente hay una cosecha muy reducida, se calcula ahora 14.000 millones de dólares que pueden quedar de la soja, inicialmente eran más de 30.000 millones solo de la soja, pero bueno, esto viene muy lento y es lo que está tensionando todavía más al Banco Central y al mercado cambiario. Javier, ¿tenés una última para Expert? Sí, del sector más duro de Juntos por el Cambio, de los halcones, como se dice usualmente, y sobre todo de Mauricio Macri, siempre se mira de reojo las posturas económicas del radicalismo, socios dentro de Juntos por el Cambio, sí, al que el expresidente siempre los sospecha de ser socialdemócratas, de darle una gran participación al Estado. Vos, viniendo de un pensamiento liberal, ¿no te entra en contradicción con ese pensamiento que compartas ahora espacio político con el radicalismo? No, porque competiríamos. O sea, estamos ahí porque nos unen valores como la defensa de la democracia, la institucionalidad, la república, la independencia de poderes, cosa que el kirchnerismo no respeta nada de esto. Ahora sí, después tenemos un montón de diferencias y yo no voy a dejar de tener diferencias por estar adentro de una alianza de este tipo, ¿no? De ninguna manera. Competiremos por el voto de la gente con esas diferencias. Sí. Esper, gracias, como siempre. Un placer. Buenas tardes. Ahí vamos a leer la Argentina deseada, cómo lograr el desarrollo del país que merece. Es lo que he dicho durante 30 años, lo mismo de siempre. Cambiar el sistema para que nos vaya algún día bien. Y el sistema es no los anillos de Saturno, es lo que hacen los países donde nos gustaría vivir, que tienen moneda. Gracias, como siempre. Vamos a ir a la tanda, cuando volvemos vamos a hablar de qué está pasando con la moratoria previsional. Y tenés más información de la suba de tasas del Banco Central. Confirmada el 91% va a ser la nueva tasa de interés, 10 puntos adicionales a la actual, pero está en la reunión en este momento. En este momento de reunión de directorio. Claro. El comunicado va a salir en los próximos minutos. Tanda y volvemos. Bueno, ahí sigue el mercado cambiario muy movido o está un poquito más tranquilo. No, estable, a la espera de la confirmación de la suba de la tasa de interés por parte del Banco Central. Siguen reunidos, todavía no terminó. Estable significa dólar paralelo 472 pesos y el contado con liqui 459, dólar bolsa 447. Todavía no intervino el Banco Central ni la ANSES a través de la venta de bonos, que suele darse después de la 1 de la tarde. Todavía eso no apareció. Ahora hablamos de los pronósticos de Wall Street. ¿Qué está pasando con la moratoria previsional, Clara? Mira, vos estuviste hablando todo el programa, Maxi, de medidas de emergencia. Permanentemente hablas de eso. La moratoria previsional ya viene postergándose, ampliándose cada 17 años. Lleva ampliándose, es una medida de emergencia que va muy lenta porque estuvo 7 u 8 meses prácticamente paralizado en el Congreso el tratamiento con media sanción, le faltaba otra media sanción. Finalmente, cuando se implementa, se termina sancionando en extraordinarias y la implementación llega un mes después. Bueno, ¿qué está pasando? Que en este momento lo que está reglamentado es toda la parte de aquellas personas que tienen la edad jubilatoria pero no tienen la cantidad de años de aporte. Pueden pedir un turno a través de la web. Los turnos no son para iniciación, son para asesoramiento. ¿Esto qué significa? Que le miran los papeles. Si los papeles están bien y está todo correcto, se puede iniciar ese mismo día del turno, pero en principio es para asesoramiento. Turnos no es fácil conseguir. Recién te podría decir que hay turnos para el mes de junio. Entraron ya 50.000 personas. Hay 50.000 inicios de jubilación por moratoria. ¿En 3 semanas? En 3 semanas, un número importante. Lo cual habla de la demanda que hay, ¿no? Muchísima. A ver, esta ley no va a poder responder a toda la demanda que hay, porque en principio, estadísticamente, oficialmente, hay 800.000 personas durante el año 2023 en condiciones de acceder a la jubilación con moratoria. Está la mirada, esto lo dijimos, del Fondo Monetario Internacional, hay que reducir el gasto social, la seguridad social es donde se lleva, es una parte muy importante del gasto social. Entonces, finalmente, cuando termine el año 2023, no va a haber 800.000 personas jubiladas, va a haber aproximadamente 500.000. Pero la otra parte que está preocupando es
que la ley que implementa la prórroga de la moratoria tiene dos partes. Aquel que puede ir ya y obtener el beneficio de jubilación y aquel que puede preparar su jubilación de aquí a 10 años, que es la gente que no tiene edad, que es la gente que tampoco tiene aporte. Bueno, esa parte prácticamente no está reglamentada, lo que significa que la gente busca turnos y no los encuentra, pero además no los encuentra porque al no estar reglamentado no se sabe todavía cómo aplicar la cuestión. Y estamos al mes prácticamente de mayo. Esta historia comenzó, Maxi, hace aproximadamente un año. Claro. Y a un año vos no tenés todavía, planeado o reglamentado la prejubilación. Para la prejubilación están esperando aproximadamente 700.000 personas, que son hombres y mujeres que le están faltando hasta 10 años para cumplir la edad requerida por la ley y que además no tienen aporte, gente que no tiene que pasar por socioeconómico, al contrario, le tiene que probar al Estado que tiene plata para solventar esa cuota que implica de aquí a 10 años poder pagar los aportes. Y eso es interesante, el tema de la prejubilación, de ir adelantando esos pagos. Es algo interesante y que en última instancia le sirve al sistema previsional. De todos modos, vos reparás un daño con la moratoria, que es tratar de darle a la gente un ingreso. Le asistís una jubilación. Ahora, en poder adquisitivo seguís generando personas con haberes mínimos, porque cuando un hombre, una mujer van ahora a iniciar la jubilación con moratoria, se jubilan con 58.665 pesos menos la cuota de moratoria, que en esta moratoria puntualmente es carísima. Sí, y atención porque dijimos que el tema de la moratoria fue un tema de discusión con el FMI. El FMI lo puso en el último documento explícitamente, que había sido una, no sé cómo decía, si una contingencia, una derrota política. Lo puso en estos términos, que no estaba prevista, o un desvío político no estaba previsto, porque el compromiso del gobierno era que no saliera este año y terminó saliendo. Maxi, no es, no es un logro, con el impulso de otra Máximo moratoria Kirchner. más. Es el fracaso justamente de cómo va el mercado laboral. Te doy dos datos muy importantes. Hay dos programas asistenciales para acceder a la jubilación aparte de la moratoria, que es por un lado el cuidado por nacimiento de hijos. Eso puntualmente no tiene fecha de cierre. Lo que tiene fecha de cierre es la jubilación anticipada, que se va de la Argentina en septiembre, pero ya hay grupos que se están organizando para pedirle al gobierno que la jubilación anticipada se prorrogue indefinidamente. Gracias, Clara. Bueno, otra de las expectativas que está dando vuelta en la negociación con el fondo es si el fondo va a adelantar los desembolsos de este año y si va a haber alguna reprogramación de los pagos, lo cual por ahí es más difícil. Pero el argumento que tiene el Ministerio de Economía respecto a que el fondo adelante desembolsos de este año, incluso desembolsos estaban previstos el año próximo, es que el año próximo no solamente no va a haber sequía, esperemos, sino que también va a haber un ingreso de dólares sustancial por vaca muerta, que está hoy en pleno funcionamiento y donde están trabajando contrarreloj en el gasoducto Néstor Kirchner para empezar a exportar el gas. Ha circulado mucho respecto a estas obras, Javier, cómo viene el ritmo de conclusión de las obras, que ya es un tema de política macroeconómica, no solamente del sector energético. A ver si contrarreloj esto llega para junio o no. 20 de junio es la fecha prevista de la puesta en funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner, y la Secretaría de Energía, liderada por Flavia Rollón, estableció que para el año que viene esto puede permitir un balance superavitario del área energética de entre 8 y 12 mil millones de dólares. Es decir, pasaríamos a, en vez de ser deficitario, el balance energético empezar a ser superavitario, lo cual traería un poco de alivio. En 2024, gobierna quien gobierne. No, ese es el argumento que hay en la negociación con el fondo. Vos dame los dólares ahora que correspondían para el resto del año o el próximo gobierno, porque el próximo gobierno obviamente va a estar en una situación más comprometida con el fondo, pero va a tener mucho más dólares de lo que hay este año.
Claudio, una línea sobre los pronósticos de Wall Street. Bueno, ajustaron hacia arriba justamente las estimaciones de inflación. Fíjate, la mayoría, yo traje 3 ejemplos nada más, pero esto es generalizado. El BNP Paribas tiene un pronóstico del 135% de inflación para este año. Vos fíjate que de alguna manera se adelantaron a lo que hizo hoy el Banco Central, de subir la tasa de interés, previendo una mayor inflación. El JP Morgan, 130% y una caída del PBI del 3,3%. Y Goldman Sachs, una inflación del 125%. Estos fueron informes que sacaron en los últimos días, justamente después de la suba del dólar paralelo, junto con, a sus clientes, junto con la información del recalentamiento del tema cambiario, bueno, el recalentamiento de los precios. Hay, Javier, reunión de Juntos por el Cambio. Sí, se intentaba hacer una cumbre entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Bueno, ¿saben qué? No se pusieron de acuerdo en los términos de esa cumbre, lo cual va a generar una reunión ampliada. Mañana, se acaba de arreglar hace minutos, que haya una cumbre entre Larreta, Macri, Bullrich y Vidal, es decir, los 4 grandes del PRO, para tratar de reordenar esa interna que está cada vez peor. Sí, ojo que Spert no lo dijo al aire públicamente, pero a las PASO puede ir en condición de precandidato presidencial, porque no tiene candidato a presidente, están Larreta, Bullrich y no tiene dónde colgarse dentro de su espacio. Si él va como precandidato presidencial, es una ayuda enorme para Larreta, porque le saca votos a Bullrich. Correcto. Ojo que ahí hay una pelea fuerte que me parece que está cada vez más caliente. ¿Qué rol va a cumplir Spert en la interna que se viene entre Bullrich y Larreta? Las PASO. Y toma nota que dijo así como al pasar que se había lanzado Pichetto. ¿No armará una fórmula con Pichetto para la PASO? Mirá vos. Te doy un título. Por la suba del mínimo no imponible de ganancias en el mes de mayo, sube también el tope de ingresos para percibir asignaciones familiares, una medida para millones de familias, asignaciones que se pagan en forma mensual y las que se pagan por única vez. Es decir, que a partir de mayo, una familia, te lo doy en neto el número para que entiendan, una familia que gane hasta que entre en esa casa hasta 420.171 pesos, no van a perder y van a cobrar las asignaciones familiares. Acá asignación por hijo. Asignación universal por hijo, escolaridad, prenatal, matrimonio. Acá hay estamos hablando de trabajadores en blanco. Estamos hablando de monotributistas, trabajadores en blanco, aquellos que son titulares de desempleo, los que cobran a través de una ART y jubilados y pensionados que tienen niños o estudiantes a cargo. Importante además, si uno de los progenitores cobra más de 210.000 pesos, tampoco se paga, 420.000 en total, pero si uno de los dos se pasa del 50% de este valor, no se cobra asignación familiar. Raro de entender, pero es así. Clara, gracias, muy amable como siempre. Se quedan con Edu Bataglia, nosotros nos reencontramos mañana. Chau, chau, pásenla bien.